Cuando uno ve la gloria de Dios manifestándose en el cumplimiento en cada tiempo, cuando uno ve la obra de Dios, cuando uno ve al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob obrando en el tiempo en que uno le ha tocado vivir, cuando uno ve esa obra tan gloriosa que Él prometió por los profetas, por los justos, por todos los que desearon ver el cumplimiento de eso que ellos estaban profetizando y señalando que estaría ocurriendo al fin del tiempo. Cuando uno ve que el cumplimiento de las promesas que Dios había dicho que sería en el tiempo en donde estaría la manifestación de Dios, del ángel del pacto, como lo fue en la primera venida del Señor, en Jesús, y uno verlo ahora en la manifestación que Dios está llevando a cabo en medio de su iglesia, y uno ver que uno es parte de ese programa y que uno está consciente de eso que fue hablado, porque uno lo está viendo, uno lo está creyendo y recibiendo. Y cuando uno ve eso, las dos cosas que ocurre con un predestinado y con uno que no es predestinado. Con uno que es predestinado, elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo, uno ve esa promesa siendo cumplida y uno ve la gloria de Dios, la Chequina, cumpliendo esa obra y cumpliendo la labor prometida para el tiempo en que fue hablada y profetizada esa palabra. Uno le da deseos, como dice el hermano Brana, arrinconarse en una esquina a llorar. De alegría, de gozo. Pero el que no es elegido, por otro lado, lo que le produce eso es irse a un árbol, pero no inclinarse a llorar, sino ser suspendido y ahorcarse. O sea, lo contrario, todo lo opuesto. Uno inclinándose al Dios creador de los cielos y de la tierra, humillado a Él por la misericordia que ha tenido con uno, y otro ahorcándose porque entregó la palabra, el verbo, porque vio a ese que todos los profetas hablaron, señalaron, y vio la obra que estuvo haciendo él en contra de su programa. Reconoció esas escrituras, reconoció esa letra siendo vivificada, siendo cumplida allí, pero por cuanto lo que hizo fue en contra del programa divino, eso no le causó lloro por alegría, regocijo, no le causó eso. Más bien lo que le causó fue locura, suicidio, le toma ya un espíritu de culpabilidad. ¿Ven? Pero el que es elegido, que es creyente, no le toma ese espíritu, sino le toma el espíritu de que por tu misericordia, por tu gracia, por elección, he sido hallado digno de estar delante de la presencia, del cumplimiento de esa promesa, de esa escritura. Y por eso él decía eso, le da uno con irse a una esquina, un rincón, ¿ves? Siempre a un lugar apartado para uno agradecerle a Dios. No es que uno esté en una esquina de vez en cuando llorando, aunque no está mal de vez en cuando uno desahogarse, pero es lo que él quiso mostrar allí,
en cuanto a uno agradecerle a Dios por la elección divina que ha tenido con uno, que uno pueda estar viendo el cumplimiento de esas profecías siendo cumplidas. Pero los demás, porque hay trigo y hay cizaña, hay hijos del bueno, hay hijos del malo, hay hijos de Dios, hay hijos del diablo, lo que le va a causar es culpabilidad. Ya nosotros no podemos sentirnos así porque ya esa culpa Él fue y la tomó allá en la cruz. O sea, somos libres, ya somos justificados ante Dios. Pero por cuanto ese nunca reconoció ese sacrificio, nunca aceptó ese sacrificio, por lo tanto no fue efectivo esa obra en Judas, como tampoco es efectiva esa obra de sacrificio en la cruz, lo cual pertenecía a la dispensación de la gracia, no le es efectiva a la cizaña, porque no aceptó esa obra de sacrificio, por cuanto Judas hizo eso antes de que Jesús fuera crucificado y que ese cordero fuera ofrecido a Dios. No había hecho todavía esa obra de redención, y como no había hecho esa obra de redención, los pecados de Judas estaban solamente cubiertos, y al estar cubiertos, una vez que entrega la palabra, ¿qué ocurre allí? Pues la paga del pecado es la muerte. Por tanto, ese espíritu que tenía Judas tuvo que irse a la quinta dimensión de donde pertenecía, porque él no nació de nuevo, no obtuvo un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y tiene que ir entonces al lugar donde es ese espíritu que viene a la persona cuando nace en este planeta Tierra, que obtiene un espíritu de este mundo. Y Judas pues tuvo que regresar a donde vino él, o sea, donde vino ese espíritu que era de la quinta dimensión. Para allá tuvo que ir. Al no esperar a que ese sacrificio fuera efectuado en la cruz del Calvario, sus pecados estaban cubiertos. Ve, no esperó a que ese árbol hiciera esa labor allí en la cruz, muriera, o sea, porque un árbol es un representado en un ser humano, lo mismo que hizo allá en el huerto del Edén, por no esperar a Adán y Eva que ese árbol, comer de ese árbol de la vida. Ven, tenía que pasar primero la etapa de prueba para poder ser adoptado, por no esperar a que eso se hiciera carne, pues obtuvo esa maldición y cayó de la vida eterna. El diablo siempre tratando de adelantarse, allí se adelantó. El diablo quería utilizar el cuerpo de Judas para hacer esa obra de redención, pero miren, no podía porque el diablo no es redimible. Este se tenía que ser por medio de aquel que era redimible, que es el Hijo de Dios, creado por palabra hablada. Ahora mira cómo el escogido en este tiempo ocurre igual en la misma forma. Al no tener ese espíritu teofánico, porque no ha nacido de nuevo, aunque aparenta haberlo hecho, por cuanto las obras son las que van a mostrar quién es quién. Vean, al mostrar las obras y las cosas que van a hacer, automáticamente ahí se van a dar cuenta, como se dio cuenta Judas, de que entregaron a la palabra, al verbo. Van a ver ese lamparazo de luz allí y van a dar cuenta que van a hacer lo mismo que hicieron allá el pueblo hebreo, o sea, los líderes religiosos, Concilio de Sanedrín y todos ellos, en contra de la palabra del verbo en ese tiempo en carne. Y en este tiempo es los gentiles los que van a hacer lo mismo. Y eso es lo que cada hijo de Dios hoy está consciente de cómo Dios está cumpliendo su programa
y está agradecido a Dios por haberle abierto los ojos, porque como es un escogido, un predestinado, de una forma u otra, tenía que ver para poder obtener esa revelación del cumplimiento de las profecías que hablaron de este tiempo. Y son así bienaventurados, privilegiados, y pueden ver lo que es la elección. Ser elegido es porque ya Dios había pensado en esa persona antes de que Jacob y Esaú nacieran. Ya Dios había dicho: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y salieron peleando, desde el vientre estaban peleando, pero ya Dios había elegido a Jacob. O sea que hasta el embrión o el espermatozoide que va a fecundar, ya Dios, de tanto que hay, Dios va dirigiendo a esa persona hasta que llegue ahí. Mira cómo hasta, porque por un mismo vientre, eso lo leímos creo que hace poco, de un mismo vientre viene el hijo viene a un hijo que Dios ama y a otro que Dios que aborrece. ¿Cómo es posible eso? Porque hay una elección divina por medio de la predestinación, que es ese el que Dios va a amar. Y así es en este tiempo final en el cual hemos todos arrancado en esta carrera, y al final la alegría y el gozo de uno ser un predestinado, un escogido de Dios, pero también la tristeza más grande que puede tener una persona que después de haber creído el mensaje y haber llegado hasta ahora y tener que quedarse en la tribulación. Eso es lo más triste que hay para una persona que después tratarán de venir reclamándole a Dios, pero es que yo en tu nombre hicimos tal cosa, tal cosa. Eso es lo triste, que después de haberle aceptado, creído, todo, se queden. Ahí no hay consuelo para nadie que se va a quedar, porque el hermano Branham, cuando bajó a la quinta dimensión, él dice que se sentía tan solo, y él dice que allí Dios no estaba. Y eso es algo bien triste, algo que tú no puedes controlar, porque tú puedes estar solo en un bosque porque te hayas perdido en alta mar, o puedes estar en algún lugar y tú sientes la presencia de Dios, oras a Dios y sabes que uno no está solo, hablando del cristiano. Pero llegar a un lugar en donde ni siquiera ese pensamiento te hace sentir tranquilo de que hay un Dios ahí que te escucha y te puede ayudar, eso es terrible, porque cuando tú sientes eso, que hay un Dios que te ayuda, pues tú estás ahí. Pero cuando ni siquiera ese sentimiento y ese sentir de que hay un Dios escuchándote, tú no sentir eso, sentirte solo, así se sintió el hermano Branham en la quinta dimensión. Dios no estaba allí. Ahora, dice el hermano William, creo que fue en ese extracto que leí o que escuché, que la gran tribulación es peor que la muerte. O sea, que una persona que muera, es mejor que muera a que pase por la tribulación, de lo terrible que va a ser la gran tribulación. Y piensan que es un juego o que nunca va a pasar o nunca va a ocurrir, y que por haber creído el mensaje
no se van a quedar en la gran tribulación. Están bien equivocados. No basta creer el mensaje que ha traído el reverendo William Branham. No basta con creer las buenas nuevas, el mensaje que nos ha traído el doctor William Soto Santiago, nuestro amado hermano, quien amamos, como también amamos al reverendo William Branham y a su familia también, igual a la familia de nuestro hermano William Soto Santiago. No basta con creer su mensaje, se requiere y es un requisito recibir la voz de Dios en este tiempo final por medio de los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías, para obtener la fe de rapto y ser así preparados para recibir la gran visita angelical de los muertos que van a resucitar. Todo aquel que no reciba el mensaje de gran voz de trompeta que está trayendo en medio de la gran carpa catedral, toda persona que no escuche y reciba esos ministerios, esa voz de Apocalipsis capítulo 10 del ángel fuerte descendiendo del cielo, se van a quedar en la gran tribulación. Ninguno va a hacer el rapto, solamente aquellos que reciban y hayan visto al precursor, hayan visto las buenas nuevas que nos ha traído el ángel del Señor Jesucristo y estén recibiendo a ese que fue precursado, que vendría trayéndonos la fe de rapto, la fe de transformación en esa etapa y dispensación nueva, la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Tienen que recibir al precursado. No le va a servir de nada tener el mensaje del precursor, tener el mensaje de nuestro hermano William Soto Santiago y no recibir aquello de lo cual ellos hablaron. Pero bienaventurados vuestros ojos, escogidos de Dios, predestinados de Dios, elegidos de Dios, porque ven, y vuestros oídos porque oyen la voz de Dios, hablándonos en este tiempo final y así preparándonos para nuestra transformación. Todo aquel que no reciba la manifestación de Dios en el lugar santísimo del templo espiritual de Dios y no escuche la voz, le pasará lo mismo que en el tiempo de Moisés. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde y te introduzca a la tierra que yo he preparado. Vean, y sigue diciendo, no le seas rebelde, porque no perdonaré vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Donde quiera que está el verbo, la palabra, velada, ahí está el nombre, porque el nombre está en el ángel. Y él muy claramente lo dice, no le sea rebelde, él no perdonará vuestra rebelión. O sea, no va a pasar por alto a ninguna persona, sea quien sea, la rebelión en contra del ángel mensajero que Dios está usando en este tiempo final, en el cumplimiento de las promesas que ya Él ha prometido en su palabra. Lo que está ocurriendo en este tiempo es la palabra que fue hablada, que fue profetizada por los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que Dios estaría cumpliendo, siendo traída a vida esa palabra, siendo manifestada en carne humana y siendo mostrada y dando a conocer así las cosas que necesitaba el pueblo conocer para obtener esa fe de rapto. Son bienaventurados aquellos que Dios ha predestinado para ver, para oír, para creer
y así estar brazo a brazo con ese mensajero en este tiempo final, en el aposento alto, recibiendo todas las cosas y toda la fe para que suba a un nivel alto esa fe, para poder obtener esa fe perfecta, la fe para ser transformados y raptados. El tiempo del cumplimiento de todas esas profecías es hoy. Hoy es el tiempo de la acción del lugar santísimo. Hoy es el tiempo de la obra del lugar santísimo. Hoy es el tiempo más glorioso, pero también es el tiempo más delicado, porque así como Elohim dijo, yo mismo iré, él mismo ha venido y está en medio de su iglesia, y él mismo es el que está hablando hoy, hablándonos directamente a nuestras almas, directamente al lugar santísimo de cada escogido, y es esa voz la que llamará también a los que van a resucitar, y es la misma voz que nos transformará, y es la misma voz que nos raptará. Siempre es la voz de Dios siendo hablada, siendo escuchada por medio de un velo de carne. La acción de Dios en el lugar santísimo. Esa es la que estamos ahora viendo, la cual estamos siendo nosotros actores de esa gran obra, la cual pronto estará lista para morada de Dios en toda la plenitud. La acción del lugar santísimo. Se puede colocar esa plática de esta pequeña grabación, la cual deseo compartir con ustedes, la acción en el lugar santísimo. Ahora, conocer que uno es parte de esos actores no le da a usted deseos de irse a un lugarcito y encerrado allí en un lugar, o ya sea en el auto que se detenga con precaución, ¿verdad? O sea, cuando llegue a su hogar, no le da deseo de entrar en su presencia y agradecerle a Dios por esa misericordia que ha tenido con usted, que entre tantos millones de personas, usted sea uno de esos que Él escogió, predestinó, que usted puede sentir eso que sintió Jacob, el cual en todo momento y todo paso Dios estaba con él, y sentir eso que aún desde el vientre Dios lo amaba. A Jacob amé. O sea, uno decir, oye, yo soy uno también de los que antes de nacer tú me amaste. Porque ¿cuántos sabían ahí que pudieron haber llegado primero al óvulo? Y que por predestinación tú me guiaste y me colocaste por medio de esa descendencia de mi familia, mis padres, me guiaste ahí y pude nacer por medio de esa familia terrenal. Y aquí estoy ahora y lograrte ver. Oye, eso, uno meditar un poquito en eso, nada más, solamente el tracto, vamos a decir, de toda
trayectoria hasta lograr usted estar hoy, un día como hoy, en la posición en donde está frente a la palabra y ver la actitud que usted ha tomado hoy en la palabra, en este año 2023. Y usted decir, yo puedo verte, Señor, obrar. Yo puedo ver la acción del lugar santísimo. Yo puedo ver las promesas siendo cumplidas. Eso, no hay palabras para agradecerle a Dios y ser más agradecido a Dios por esa predestinación que usted y yo tenemos en el programa divino y que hayamos sido colocados en este tiempo final para vivir en la parte más importante de su programa, la más grande de todas, de todos los tiempos. Y Dios haber pensado en usted. Y usted dirá, yo que soy tan atravesado, que tengo tantos problemas, tantas luchas, y cómo tú me has guiado y me has ayudado a salir de todas ellas y las que todavía tengo, yo sé que tú me ayudarás, porque yo te estoy viendo a ti. Por consiguiente, un Dios, un Padre que haya pensado en mí, que me ha llamado a mí, me amó desde que nací, ¿no me va a ayudar todavía en esta recta final que falta? Pues claro que sí, porque usted es un elegido, un predestinado. Y es como dice él allí, página 80, miren en los sellos, Juan estaba llorando. Ahora vean, ahí Juan estaba triste porque, ¿qué iba a hacer ahora? El anciano dijo, Juan, no llore. Ese es un tipo de lloro, vean, de clamor, porque él sabía que si no se aparecía uno digno allí, entonces se echaría a perder todo. Vean cómo una expresión puede representar dos cosas. Miren, hasta eso tiene múltiple cumplimiento. Un lloro puede cumplir 2, 3, hasta 4, porque tú lloras por dolor, lloras porque estás desesperado por algo, pero lloras también por alegría. Lloras por el nacimiento de un niño, pero lloras también cuando se te va un familiar. ¿Ves? Aquí Juan estaba llorando desesperado. Y el anciano le dijo, Juan, no llores, porque aquí el león. Aquí viene el león, le dice el anciano. Ahora, ahí estaba señalando a alguien que iba a cumplir esa promesa, que iba a venir como león de la tribu de Judá. Y el único digno era Dios. Era Jesucristo en su cuerpo glorificado, que era el único digno de tomar ese libro. Pero se iba a manifestar en la tierra como león de la tribu de Judá. O sea, ya aquí el anciano está presentándole a Juan cuál era la forma, que ya no iba a ser como cordero, iba a ser como león. ¿Y qué iba a venir? Como león. O sea, iba a venir de la tribu de Judá. Él es el que prevaleció. Pero cuando Juan miró, él vio el cordero ensangrentado, que había sido inmolado. Vean que sí, siguió viendo Juan al mismo. Siguió viendo al mismo Cristo. O sea que la manifestación como león es el mismo Señor, operando los ministerios de Jesús, de Moisés y de Elías. Cualquier cosa que ha sido muerto está lleno de sangre, como cuando le cortan el pescuezo u otra cosa, y entonces está lleno de sangre. Aquí venía este cordero inmolado. ¿Y para qué se presentó? Para hacer su reclamo sobre la redención. Amén. Oh, hermano, ¿no tiene usted el deseo de alejarse solo a un rincón y llorar por un rato?
Vean, pero ya este lloro es de alegría, es de regocijo, es de gozo, de que había uno allí digno de tomar el libro, desatar sus 7 sellos y hacer esa obra de reclamo. Pero esa obra de reclamo no podía ser llevada a cabo hasta que viniera y se cumpliera esa escritura de Apocalipsis 10, que es la venida del ángel fuerte, descendiendo con un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, y clamando como cuando ruge un león. ¿Por qué cuando ruge un león? Porque ya se lo había mostrado el anciano que iba a venir como león. He aquí el león. Y 7 truenos emitiendo sus voces. No podía ser como cordero, porque como cordero la obra que estaba llevando a cabo era otra. No había estado rugiendo como león antes del 2019. Estaba rugiendo todavía en esa profecía futura. O sea, iba a ser cumplido eso, pero en el futuro. Así será, dice el hermano Branham, cuando él tome el título de propiedad y salga del trono de intercesión. Así será, o sea, en el futuro. Hablaba de los truenos y todo lo relacionado a los truenos. Y cuando viene y nos dice, ya por irse, así será en una gran carpa catedral. Así es que estará cumpliendo el Apocalipsis 10. Ahí es donde estaría él manifestado como el león de la tribu de Judá. Ahora todavía él es un mediador. Ahora todavía es cordero, decía él. Todavía la dispensación de la gracia no ha terminado. Todavía estamos en esa séptima etapa. No sabemos cuánto tiempo dura esta séptima etapa, donde él nos introdujo ahí en el 2000. Y él dijo, no sabemos hasta dónde es que va a llegar. Y nos repetía en varias ocasiones, pronto se cerrará la puerta de la misericordia. Pronto él tomará el libro. Vean, todo eso correspondía a la dispensación de la gracia. Entonces, ese lloro de Juan, vean, ya había salido la orden de tomar el libro. Apocalipsis 5, salió la orden, pero nadie se presentaba. Él estaba haciendo intercesión todavía por los que faltaban, por completar, que era la parte más importante, que es el templo espiritual, la parte del lugar santísimo. Y se abre esa brecha en la cual todos nosotros hemos entrado como piedras vivas para formar parte de ese lugar, del lugar más importante. Pero entonces terminó en la construcción de ese lugar santísimo y se va. Y ahora, ¿qué pasó? No se levanta nadie. Y ahí es que ocurre en ese tiempo, en ese entrelace, desde el 2017 en adelante, ya empieza ahí a moverse algo en medio de la iglesia, y ya de lleno en el 2019, 2020, 2021, vean cómo ese entrelace va ahí moviéndose, y ya entonces empieza un ministerio a obrar en medio de esa iglesia, y ya esa escritura de Apocalipsis 10 ya se cumplió. Y lo que estamos viendo con esa voz clamando como cuando ruge el león y 7 truenos emiten sus voces, ya ese verso lo estamos viviendo, lo estamos viendo, escuchando, creyendo. Y por eso, cada escritura que se va cumpliendo, podemos decir, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. ¿Por qué? Porque es el tiempo en donde plenamente se estaría cumpliendo esa escritura. Y también Sellos, capítulo o página 256, cuando nuestro Señor
aparezca sobre la tierra. Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve. Y recuerden que caballo representa un poder, el poder de la palabra pura, sobre un caballo blanco como la nieve. Y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Vean cómo esa escritura también tenía múltiples cumplimientos. Cómo Dios en este tiempo nos ha ido abriendo las escrituras, el entendimiento, y ir viendo también cada vez que se cumple una escritura, verla siendo materializada en medio de la iglesia, y podemos ver, ahí está esta escritura siendo cumplida, por acá está esta escritura siendo cumplida. Y esto es lo que habló el hermano Branham. Mira, esa escritura se está cumpliendo. Y está tan gozoso que para poder, porque un escogido mira y ahí está la escritura siendo cumplida. Mira, esa es otra escritura siendo cumplida. Mira, eso es lo que está prometido que iba a estar siendo hablado en la gran carpa. Pero las veces que pueda señalarse él mismo, pues pasa por un espejo y dice, tú también eres una palabra, eres una escritura siendo cumplida. Y ahí se cumple lo del niñito. Si soy yo, o sea, yo también soy una escritura, una profecía siendo cumplida, siendo vivificada. Y mira, me muevo las manos, mira, muevo la cabeza, porque es el tiempo de lo real, lo tangible, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Eso está en letra ahí. Usted quiere ver una manifestación de los hijos de Dios o de un hijo de Dios, tócase la mano, tócase la cabeza, estréchele la mano a un escogido. Ahí está viendo una manifestación de los hijos de Dios. Vea, y luego la verá en acción. ¿Cómo? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Que recibas agua allá en esa siembra. O al paralítico que esté en una esquina, párate y sigue caminando. Vean, ya es esa obra, esa palabra en acción. Es el lugar santísimo en acción, en hijos de Dios, escogidos de Dios. O sea que son tantas las bendiciones que Dios tiene para los elegidos, para los predestinados, que no hay palabras. Solamente mire, el hermano Branham dice allí, si cuando él vio que ese ángel le dice a Juan, he aquí el león de la tribu de Judá, aquí está, y ahí se presenta, y él ahí hace la pregunta, ¿para qué se presentó? Para hacer su reclamo sobre la redención. El hermano Branham estaba viendo allí que ese reclamo para la obra de redención que él había hecho, él era una de esas obras. El hermano Branham era uno de los que él había redimido. Y si no se presentaba, entonces el mismo hermano Branham estaría perdido. Cuando él ve eso, vean, Juan representa a los mensajeros como representa también a los escogidos. Pero cuando el hermano Branham, él mismo ve eso siendo cumplido, él dice, ¿no tiene usted el deseo de alejarse solo a un rincón a llorar por un rato? Claro, porque ya él estaba viendo que él, como uno de los redimidos, no se iba a perder. Si no hubiese aparecido ese hombre allí digno, entonces todo hubiese estado perdido, todo se hubiera perdido, pero no, apareció ese que no estaba en el cuadro. Allí estaban, él dice que allí estaban
Abraham. Ahí estaban los patriarcas, ahí estaban los profetas. Y no se veía que nadie era digno y no se veía a nadie que aparecía. De momento aparece alguien que no estaba en el cuadro. He aquí, el león. Y así es, en este tiempo final, donde aparentemente no había nadie, se fue el hermano Branham, se fue nuestro hermano William, ahora sí, nos quedamos solos. ¿Qué pasó aquí? Se quedó la obra sin terminar. Ahora es que aparece lo más grande. Ahora aparece el león de la tribu de Judá. Ahora aparece nuestro José. Pero si aquí está José. Y ahí Dios cumple entonces en nuestro José el Espíritu Santo en este tiempo final, trayéndonos toda esa bendición que tiene que ver con ese reclamo, lo cual es todo aquello que Él redimió con su sangre preciosa, y ahí están incluidos tanto la tierra como todos nosotros. Y usted como individuo, ahí se ve reflejado y representado en el hermano Branham. Y dice, ya estoy tranquilo. Pensé que estaba solo. Pensé que al irse el hermano William todo había acabado y había que esperar porque él regresaba. Pero yo sé que él va a regresar en la resurrección. Y ya para ese tiempo ya no habrá oportunidad de preparación. Algo tiene que haber que Dios tiene que enviar. Y ahí usted, ahora en este año, puede decir, mis ojos han visto tu salvación. Mis ojos han visto tu reclamación. He visto tu primera venida. Pero gracias, Señor, que estoy viendo tu segunda venida. Que estoy viendo la acción del lugar santísimo reclamando todo aquello para lo cual tú viniste e hiciste esa obra hace 2000 años atrás. Te doy gracias, Señor, porque mis ojos están viendo tu gloria en el lugar santísimo del templo espiritual del Señor. Y estoy viéndome yo ahí, siendo reclamado. Heme aquí, Señor. Llévame a mí. Llévame contigo a la cena de las bodas del Cordero. La acción en el lugar santísimo. Y usted puede decir, yo soy uno de los que estoy en esa acción. Yo soy uno de los que estoy en el lugar santísimo, en la obra que estás tú llevando a cabo. ¿Y cómo está usted en acción en el lugar santísimo? Pues usted está viendo, ahí está teniendo una acción. Usted está escuchando, ahí hay una acción de oír, escuchar. Y usted está creyendo, usted está haciendo una labor también. O sea que la labor que estamos llevando a cabo, y estamos hablando en términos espirituales, es en silencio. ¿Y cómo lo expresamos? Muchas veces riéndonos, alegres, otras veces llorando, con lágrimas, pero la obra que se está llevando a cabo es en nuestro interior, en silencio. Y ver no hace ruido, escuchar no hace ruido, creer no hace ruido, solamente uno está haciendo ruido, el león de la tribu de Judá rugiendo en la cima del monte de Sión, que es la iglesia del Señor Jesucristo, en la etapa del lugar santísimo de su templo espiritual. Arriba, donde estuvo Jesús con Moisés y Elías a cada lado, lo cual leímos que es el equivalente a los 7 truenos. Allí Pedro quiso hablar y él dice que mientras aún hablaba, la voz dijo, a él oí.
una sola voz. O sea, solamente se estaría escuchando la voz de los 7 truenos. Y la obra que estarían haciendo los escogidos de Dios sería en silencio. Sería ver, oír y creer. Ha sido para mí un privilegio grande poder hablar estas palabras. La acción en el lugar santísimo, que la hace uno solo, que era el sumo sacerdote, el que obraba en ese lugar. Los demás estaban orando por ese, para que Dios recibiera esa labor que estaba realizando el sumo sacerdote ahí en el lugar santísimo. Y si era aceptada esa labor, todo el pueblo entonces ese año había sido reconciliado. Y ahora esa obra está siendo llevada a cabo por el Señor, por Elohim, por Él mismo, en medio del pueblo. La acción en el lugar santísimo. Hoy, jueves 29 de junio de este año 2023. Y siempre agradézcale a Dios el privilegio y la bendición que le ha tocado a usted y a mí ser parte de este lugar, del lugar santísimo, y agradecerle porque ha venido como león para hacer esa obra de reclamo, y que usted es uno de los que él está reclamando. Usted le pertenece a Dios. Por consiguiente, tú que me escuchas, no te quedarás en la gran tribulación. Tú eres un escogido y tú estás siendo preparado porque tú estás escuchando la voz de los 7 truenos. Por consiguiente, tú eres uno de los que va a estar allí en la cena de la boda del Cordero. Tú eres uno de los que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo para ser ese al cual Dios llamaría, juntaría, sellaría y prepararía en este tiempo final, en el cumplimiento de la visión de la gran carpa catedral, para ser uno de esas vírgenes prudentes que estarían con sus lámparas llenas de aceite, estimuladas con el Espíritu Santo, con la revelación, para recibir al león de la tribu de Judá, al Rey de Reyes y Señor de Señores en su hora de reclamo, y estar muy pronto en esa cena que ya está preparada para nosotros. No te desanimes nunca por nada ni nadie. Sigue adelante. Y cuando las cosas se pongan más difíciles, más grande es la manifestación de la gloria de Dios en esas situaciones. Así que no estamos solos, no estás solo. Más bien, la compañía más grande, como la tuvo el pueblo hebreo allí en el desierto, en esa columna de fuego en la noche que les alumbraba y luego en una nube para cubrirla del sol en el día, que acompañó al pueblo hebreo para entrar a la tierra prometida, es la misma que está contigo hoy, que te está ayudando y que recuerde que es en el tiempo de prueba. Y como eres un escogido y eres un predestinado y elegido, todas las pruebas vas a salir bien. Todas las pruebas y las luchas obrarán para bien. Y llegarás a la meta y llegarás victorioso. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde
y te mantenga mirando al arca, mirando la acción en el lugar santísimo por medio de la manifestación de Dios en ese lugar. Sigue mirando la palabra, sigue mirando el arca, la cual nos está llevando a la tierra prometida del nuevo cuerpo. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Continúen pasando una tarde feliz, llena de las bendiciones de Dios. Y ya el día de mañana, viernes 30 de junio, estaremos comenzando a las 4 de la tarde, hora de Puerto Rico. Ya a las 4:30 estará pasando el misionero Miguel Bermúdez Marín. Y ya luego que él nos dé todo lo que Dios le ponga en su corazón, estaré pasando para la introducción al tema de mañana, el cual lo continuaremos el día sábado como el primer sábado del mes. O sea que podrá ser una continuación el sábado del tema de mañana, aunque se puedan tocar algunas otras cosas con referente al tema de mañana y del domingo. El sábado podemos tener los dos. Así que mañana, viernes 30 de junio, estaremos tocando algunas porciones sobre el tema "El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado". Esperamos una gran bendición el día de mañana y también del sábado y del domingo y de todos los días que Dios nos permita y que necesitemos estar escuchando la voz del ángel del pacto, la voz de los 7 truenos, hasta que todos obtengamos nuestra fe, cada uno individual, la fe de rapto, hasta que cada uno llegue a la estatura completa de un varón perfecto, hasta que cada uno esté preparado, porque Él ha venido por su iglesia. Él ha venido. ¿Saben por quién? Él ha venido por ti. Así que yo esperaré el tiempo que tenga que esperar para que te prepares y Dios hará que eso se cumpla en el tiempo asignado por Dios. No será cuando la persona desea que se eche para atrás y bueno, aquí voy a quedarme un rato cómodo acá. Dios guiará las cosas para que los escogidos estén buscando, inquiriendo y desesperando por esas promesas. O sea que estaremos aquí hasta que todos estén preparados. Así como Él nos decía que no se podrá ir la iglesia novia hasta que entre el último escogido. Pero vean, llegó ya el tiempo de que ese último escogido entrara. Ahora, ahí es donde vamos a estar viendo más ampliamente lo que todo eso conlleva y cuándo se cumple esa escritura totalmente. Porque bajo la dispensación de la gracia, esa dispensación tuvo un cumplimiento. Pero en la dispensación del reino, recuerden que hay nacimientos también. O sea que hay seres humanos que vienen ya a formar parte de una nueva dispensación. Y todo eso vamos a ir
a ir estándolo viendo, vamos a estar viéndolo y vamos a ver la bendición tan grande que hay en esta dispensación, lo cual es y será de bendición para todos los que están naciendo y también los que están pasando ya a una etapa de conocimiento del bien y del mal. Bueno, todos esos misterios Dios los ha estado abriendo y los continuará abriendo porque son tesoros que Dios nos tiene para todos nosotros. Y tiene que haber un momento en donde todos los escogidos estén ya preparados para recibir esa fe completa, o sea, esa fe al nivel alto, lo cual no ocurrió en las edades pasadas, en la dispensación de la gracia, y ahora es cuando se llega a un final, un feliz cumplimiento. Así que estemos y continuemos preparándonos para nuestra transformación. Que Dios los bendiga, Dios les guarde y vea. Uno pudiera seguir hablando de tantas bendiciones que Dios nos ha dado y tantas cosas que Dios está haciendo y toda la obra que Dios está llevando a cabo, que por donde quiera que uno va en las promesas, hay tantas bendiciones para los escogidos de Dios, que volvemos otra vez a esa parte en donde el hermano nos dice, no tendrá usted el deseo de alejarse, irse a un rincón a llorar. Vean, pero más bien es de alegría, de regocijo, de gozo, de agradecimiento a Dios por tantas bendiciones que Él nos ha dado. Recuerden, todo esto que estamos viviendo es temporal, es pasajero. Lo que estamos recibiendo trascenderá a eternidad. Eso es lo que tiene el valor. Todo lo demás es pasajero. Bueno, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y adelante, sin desmayar. Esfuérzate, escogido de Dios. Esfuérzate, primogénito de Dios. Esfuérzate, elegido de Dios. Y al final tendrás la corona. Al final serás coronado con tu transformación, con el nuevo cuerpo eterno y glorificado que ha sido prometido para ti y para mí. Esfuérzate, gran varón de Dios, gran varona de Dios, hijos de Dios, escogidos de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Adelante, que falta poco y Dios nos seguirá ayudando. Dios te seguirá ayudando para que llegues a la meta de tu transformación. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y continúe Dios ayudándonos y hablándonos directamente en nuestras almas, en nuestros corazones, y así seguir preparándonos para todos esos grandes eventos proféticos que faltan por cumplirse, como lo es la resurrección, nuestra transformación y el rapto y la cena de las bodas del Cordero. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y adelante sirviéndole a Dios con temor y temblor y con agradecimiento, porque te ha tocado vivir y me ha tocado vivir en el tiempo más maravilloso y más glorioso de todos los tiempos. La acción en el lugar santísimo. La acción en el lugar santísimo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Muchas gracias por esta oportunidad y
Muchas gracias, misionero Miguel Múdez Marín, por todo lo que haces en favor de la obra. Que Dios te bendiga grandemente, que Dios te guarde. Y a ti, Ruth, también. Y a todos los ministros junto a sus congregaciones. Y también acá a mi esposa Sara y mi familia y toda la congregación acá en Puerto Rico. Y conscientes de que el que está en medio nuestro es la columna de fuego. Y debemos de ser reverentes y cautelosos porque deseamos las bendiciones, deseamos la gracia de Dios, la misericordia de Dios para nosotros y para la familia y para vuestras congregaciones. No deseamos los juicios divinos. Por lo tanto, siempre estén conscientes de que el que está en medio de la iglesia del Señor es el Dios creador de los cielos y de la tierra, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el Dios que los libertó allá con mano poderosa por medio del profeta Moisés. Es el mismo Dios que fue allá en una columna de fuego, en una nube. Es el mismo Dios de los profetas. Es el mismo Dios que estuvo en Jesús, encarnado en toda su plenitud. Es el mismo Dios en los profetas, en los apóstoles, en los profetas, en el reverendo William Branham, en nuestro apreciado hermano William Soto Santiago. Es el mismo Dios en medio de su iglesia en este tiempo final, obrando como siempre ha obrado, por medio de un velo de carne, por medio del instrumento que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para así el cumplir esa obra de reclamo. Tan sencillo como es. Así que, conscientes de quién es el que está con nosotros, ahí más nos da seguridad, como le pidió ese niño a esa madre: mamá, pero yo quiero un Dios con carne. Yo quiero ver un Dios tangible. Y eso es lo que él ha venido haciendo de tiempo en tiempo. Él manifestándose es un Dios en morfe, Dios cambiando su máscara siempre en medio de su pueblo. Y en este tiempo final, que es el tiempo más grande y más glorioso, no iba a ser la excepción. Él está velado y revelado en ese instrumento, obrando y cumpliendo todas las profecías que fueron habladas por él y por el grupo de este tiempo en el cual estamos viviendo. Recuerden que el tiempo ya no es más. Se acabó el tiempo de la misericordia, de la dispensación de la gracia, y el reino de los cielos se ha acercado. De ese es el tema que mañana se estará hablando. Bueno, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y continúen pasando una tarde feliz, llena de las bendiciones de Dios. La acción en el lugar santísimo.